Las estrellas morían y el almirante Kestari lo sabía. Se encontraba en el puente de su enorme nave de guerra, observando las pantallas que mostraban la batalla. Otro planeta caía ante el enemigo. El tercero de esta semana, los vortianos estaban ganando. Llevaban 3 largos años ganando. Sus naves de cristal se movían por el espacio como la muerte misma, destruyendo todo a su paso. No tomaban prisioneros. No hacían tratos. Simplemente mataban y tomaban lo que querían. Kestari estaba cansado. Su piel azul palidecía bajo las luces del puente. Sus antebrazos colgaban a los costados mientras veía a su gente perder otra batalla. La coalición galáctica tenía 12 especies diferentes trabajando juntas. Tenían las mejores armas, los generales más inteligentes y millones de soldados. Pero no importaba. Los vortianos eran demasiado fuertes. Señor, estamos recibiendo informes del sector 7, dijo su oficial de comunicaciones. Su voz era tranquila y triste. El mundo natal de los Melkari ha caído. No hay supervivientes. Kestari cerró los hoyos. Los Melkari eran un pueblo pacífico que amaba la música y el arte. Ahora todos estaban muertos. Sus hermosas ciudades probablemente estaban siendo destrozadas por máquinas Boan convertidas en combustible para más naves de guerra. ¿Cuántas son?, preguntó. 47 mundos perdidos, señor. Y contando. Miles de millones de vidas. Todas perdidas porque la coalición no pudo detener a estos monstruos de cristal. Kestari llevaba más de 100 años librando guerras, pero nunca había visto nada parecido. Los voranos no solo conquistaban planetas. Se los comían. Absorbían toda la vida y dejaban atrás rocas vacías flotando en el espacio. Al otro lado de la galaxia, el capitán Jaque Martínez tenía un día muy diferente. Estaba sentado en la pequeña cafetería de la estación Luna tomando café de verdad e intentando olvidarse del papeleo que le esperaba. A su nave, la UES Defiance, le estaban instalando nuevos motores. Pasaría otra semana antes de que estuvieran listos para volar de nuevo. Jaque era un buen capitán, pero también joven. A sus 32 años, era la persona más joven en comandar una nave terrestre. Tenía cabello oscuro y ojos amables, y siempre intentaba cuidar de su tripulación. Pero hoy parecía preocupado. Capitán Martínez, por favor, preséntese en la bahía de comunicaciones 3 inmediatamente. Caín, la voz por los altavoces de la estación, suspiró y dejó el café. Caminó por los pasillos metálicos de la estación Luna, pasando por tiendas y restaurantes donde la gente vivía y trabajaba. La Tierra solo llevaba 20 años viajando entre estrellas. Todo seguía siendo nuevo y emocionante. La gente estaba feliz porque creía estar a salvo. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La bahía de comunicaciones 3 era una pequeña habitación llena de computadoras y pantallas. La teniente Amy Carter lo esperaba. Era una joven inteligente que manejaba todos los mensajes entrantes de la estación desde el espacio profundo. ¿Qué tienes para mí, Amy?, preguntó Jaque. Señor, acabamos de recibir este mensaje de fuera de nuestro sistema solar. Llegó a través de la red de retransmisión de largo alcance. Creo que necesita oírlo. Presionó un botón y la habitación se llenó de estática. Entonces, se escuchó una voz hablando en un inglés mal hablado con un acento extraño. Habitantes de la Tierra, les habla el almirante Kestar de la flota de Altarion. Formamos parte de la coalición galáctica. Llevamos tiempo observando su mundo. Sabemos que son nuevos en los viajes espaciales, pero necesitamos su ayuda. Estamos perdiendo una guerra contra un enemigo que quiere destruir toda la vida en la galaxia. Si caemos, vendrán a por ustedes. Por favor, si pueden oír este mensaje, envíen ayuda. Se nos acaba el tiempo. El mensaje terminó y la habitación quedó en silencio. Jaque miró fijamente los altavoces intentando comprender lo que acababa de oír. ¿Una guerra galáctica? ¿Extraterrestres pidiendo ayuda? Parecía sacado de una película. ¿Es real?, preguntó. Lo comprobé 3 veces, señor. El mensaje llegó por los canales oficiales. Hay detalles técnicos sobre su tecnología que no podríamos haber inventado. Y señor, hay más mensajes, docenas. Todos piden lo mismo. Jaque se dejó caer pesadamente en una silla. La Tierra siempre se había preguntado si estaban solos en el universo. Ahora sabían que no. Y los extraterrestres estaban perdiendo una guerra. Pónganme con la directora Lisa Park del Centro de Investigación, dijo. Y conéctenme con el Comando de la Tierra. Esto es más grande que cualquier cosa que hayamos abordado. La DRA.
Lisa Park estaba en su laboratorio cuando recibió la llamada. Era una mujer brillante que estudiaba la vida extraterrestre, aunque nunca antes había visto extraterrestres de verdad. Tenía el pelo corto y castaño, usaba gafas gruesas y siempre estaba haciendo preguntas sobre todo. Cuando Jake le contó lo del mensaje, dejó caer el bloc de datos que sostenía. ¿Hablas en serio?, preguntó. Extraterrestres de verdad y quieren nuestra ayuda. Hablando en serio, Lisa. Necesito que revises todos los datos que enviaron. Averigua con qué estamos lidiando. Durante las siguientes 6 horas, Lisa estudió todo lo que los extraterrestres habían enviado. Había mapas estelares, informes de batalla y fotos del enemigo. Las fotos la hicieron. ¡Qué asco! Los bortianos parecían insectos gigantes hechos de cristal y metal. Volaban naves que parecían ciudades flotantes. Y dondequiera que iban, no dejaban nada más que muerte. Jake, tienes que ver esto, dijo por la videoconferencia. Estos bortianos no solo conquistan mundos. Se los comen. Extraen toda la vida de un planeta y la usan para fabricar más naves y armas. Ya han destruido cientos de mundos. ¿De cuántas personas estamos hablando? Miles de millones, Jake. Quizás billones. Y si ganan esta guerra, la Tierra será la siguiente. Mientras tanto, en la capital, Washington, la presidenta Maya Rodríguez estaba teniendo el peor día de su vida. Estaba sentada en el despacho oval, escuchando informes de líderes militares y científicos. Todos hablaban a la vez, y nadie tenía buenas respuestas. Señora presidenta, tenemos que afrontar los hechos, dijo el general Robert King, jefe de las fuerzas militares de la Tierra. Nuestra tecnología va 20 años por detrás de la de estos extraterrestres. Nuestros buques de guerra más grandes son como juguetes comparados con lo que están combatiendo. Si enviamos a nuestra gente a ayudar, solo los estaremos enviando a morir. Pero si no hacemos nada, eventualmente vendrán aquí, dijo la secretaria de Defensa Nancy Witte. Al menos si ayudamos ahora, podríamos aprender algo que nos salve más adelante. La presidenta Rodríguez se frotó las sienes. Era una mujer inteligente que la había guiado en muchos momentos difíciles. Pero esto era diferente. Se trataba de la supervivencia de la raza humana. ¿Qué dicen nuestros expertos militares sobre sus posibilidades?, preguntó. El general King parecía incómodo. Honestamente, señora presidenta, tendríamos suerte si aguantáramos 5 minutos contra estos Vortans, pero la coalición lleva 3 años luchando contra ellos. Deben saber algo que nosotros no. ¿Y qué hay de nuestra gente? ¿Están preparados para librar una guerra en el espacio? Nuestros pilotos son los mejores del sistema solar, dijo el comandante Ryan Bell, quien acababa de llegar de la base lunar. Y nuestros soldados son duros. Pero nunca antes habíamos luchado contra algo así. Ryan era un héroe para mucha gente en la Tierra. Había salvado vidas durante la crisis de la colonia marciana y había volado misiones más peligrosas que nadie. Si creía que podían marcar la diferencia, tal vez sí. La presidenta Rodríguez se levantó y caminó. Desde la ventana, pudo ver la ciudad abajo, llena de gente que no tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Vivían vidas normales, iban a trabajar, cuidaban de sus familias. Confiaban en que ella los mantendría a salvo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó. La coalición pide una respuesta en 48 horas, dijo el secretario Witte. Dicen que están planeando una última gran batalla. Si pierden, la guerra terminará. Y si decimos que sí, ¿cuánta gente estamos hablando de enviar? La coalición pide todo lo que podamos. Incluso unas pocas naves podrían ayudar. La presidenta Rodríguez tomó su decisión. Fue la decisión más difícil que jamás había tomado, pero sabía que era la correcta. Avisen a la coalición. Díganles que la Tierra responderá a su llamada y me traerá a nuestra mejor gente. Vamos a la guerra. Al otro lado de la galaxia, el almirante Kekari recibió el mensaje de la Tierra. Por primera vez en meses, se permitió tener esperanza. Los humanos venían. No sabía si podrían cambiar algo, pero al menos su gente no moriría sola. La guerra estaba a punto de ponerse muy interesante. La flota humana parecía muy pequeña al llegar a la línea de defensa de Kepler. El capitán Jake Martínez estaba de pie en el puente del UE City Defiance, observando las enormes naves alienígenas que flotaban a su alrededor. Algunas eran tan grandes como ciudades cubiertas de luces y símbolos extraños. Otros parecían flores gigantes de metal con armas apuntando en todas direcciones. «¡Madre mía!», susurró la teniente Amy Carter, quien ahora se desempeñaba como su oficial de comunicaciones.
Miren el tamaño de esas cosas, asintió Jake. Las naves de la coalición eran 10 veces más grandes que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido jamás. Su propia flota de 25 naves parecía de juguete junto a las máquinas de guerra alienígenas, pero ya estaban aquí y listas para luchar. Mensaje entrante de la nave insignia de la coalición, dijo Amy. La pantalla principal parpadeó y apareció el almirante Kestari. Parecía mayor que en las grabaciones que habían visto y su piel azul estaba marcada por cicatrices de batalla, pero sus ojos brillaban cuando vio las naves humanas. Capitán Martínez, bienvenido a la línea de defensa Kepler. Soy el almirante Kestari. Nos honra que su gente haya venido a ayudarnos. Gracias, almirante. La Tierra está lista para hacer todo lo posible. Debo advertirle, capitán, los Vortans atacarán pronto. Esto será diferente a todo lo que tu gente haya visto antes. ¿Seguro que quieres quedarte? Jake miró alrededor de su puente. Su tripulación era joven y nunca había luchado en una guerra real, pero habían entrenado duro y no tenían miedo. Vinimos aquí a luchar, almirante. No nos vamos ahora. El almirante Kestar sonrió por primera vez en meses. Y déjame mostrarte a qué nos enfrentamos. La pantalla cambió para mostrar la flota enemiga acercándose. Jake sintió que se le paraba el corazón. Las naves Vorpan eran enormes y tenían forma de cristal. Se movían por el espacio sin hacer ruido, pero de alguna manera parecían furiosas y malvadas. Había cientos de ellas, todas brillando con una fría luz azul. Estarán aquí en 2 horas. El almirante Kestari suspiró. Llevamos 3 años luchando contra ellas, pero nunca las hemos detenido. Son demasiado fuertes, demasiado rápidas y demasiado inteligentes. Pero quizá con su ayuda podamos herirlas lo suficiente como para que se lo piensen 2 veces. ¿Qué necesitan que hagamos? Seguir nuestro ejemplo. Mantenernos en formación. Intentar sobrevivir. La conexión se cortó y Jake se giró hacia su tripulación. Ya oyeron al almirante. Esto va a ser duro, pero vinimos a ayudar y eso es lo que haremos. 2 horas después, comenzó la batalla. La teniente Amy Carter pilotaba una nave de combate, zigzagueando entre las naves más grandes mientras rayos láser y rayos de plasma llenaban el espacio a su alrededor. Nunca había visto nada tan hermoso y terrible a la vez. Las naves Voran se movían como si bailaran. Funcionaban juntas a la perfección, cada una sabiendo exactamente lo que hacían las demás. Sus armas eran increíblemente poderosas, atravesando los escudos de la coalición como si fueran de papel. Líder azul, este también es azul, gritó Amy por la radio. Veo un patrón en sus movimientos. Son demasiado perfectos. Es como si todos estuvieran controlados por la misma mente. Recibido, Azul 2, mantén la vista fija. El capitán Ben Torres comandaba el UES Ranger, una nave pequeña pero rápida que la Tierra había construido para explorar otros sistemas estelares. Ahora la usaba para proteger un crucero de la coalición dañado, 3 veces más grande que su propia nave. Señor, esa nave alienígena está a punto de ser destruida, dijo su oficial de armas. Deberíamos ayudarlos. Ben no lo pensó 2 veces. Póngannos entre ellos y el enemigo. Toda la potencia a los escudos. Señor, eso es una locura. Nuestros escudos no pueden soportar ese tipo de castigo. Quizás no, pero lo intentaremos. El explorador se movió frente al crucero de la coalición justo cuando una nave vortana disparó su arma principal. El rayo de energía impactó la nave humana y la hizo temblar como un juguete en un huracán. Saltaron chispas de los paneles de control y las luces se apagaron por un momento. Escudos reducidos al 30%, informó el oficial de armas. Mantengan la posición, ordenó Ben. El crucero de la coalición aprovechó el tiempo para reparar sus motores y ponerse a salvo. El capitán Ben Torres había salvado más de 1000 vidas alienígenas arriesgando su propia nave y tripulación. En la nave insignia de la coalición, el almirante Kestari observaba la batalla con creciente confusión. Las naves humanas luchaban de forma diferente a cualquier otra especie que hubiera visto. Rompían la formación para ayudar a dañar naves. Tomaban riesgos descabellados para salvar a otros. Hacían cosas que no tenían sentido según las reglas militares, pero de alguna manera funcionaban. Los voranos parecían confundidos por las tácticas humanas. Su perfecta coordinación se veía interrumpida por las impredecibles acciones humanas. Señor, dijo su oficial táctico, los voranos tienen problemas para apuntar a las naves humanas. Sus computadoras no pueden predecir qué harán a continuación. Interesante, dijo el almirante Kestari.
Muy interesante. La DRA. Lisa Park observaba la batalla desde el centro de mando de la coalición, una enorme estación espacial oculta tras una pequeña luna. Estudiaba las naves boranas e intentaba comprender cómo funcionaban. Computadora, muéstrame los patrones de formación del enemigo, dijo. DOT. Las pantallas a su alrededor se llenaron de datos. Líneas y números mostraban cómo se movían y luchaban los Bort y las naves. Lisa estudió la información durante varios minutos y de repente sonrió. Creo que lo entiendo, se dijo. Todos están conectados. Comparten la misma mente, los mismos pensamientos. Eso los hace increíblemente poderosos, pero también los hace predecibles. Abrió un canal de comunicación con la flota humana. Todas las naves terrestres. Soy la doctora Park. Creo que sé por qué los bortanos tienen problemas con nosotros. Esperan que todos sigan las mismas reglas y piensen igual. Pero no es así. Pensamos por nosotros mismos, y eso los confunde. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó el capitán Jaque Martínez. Significa que debemos seguir haciendo lo que hacemos. Ser impredecibles. Tomar riesgos. Hacer cosas sin sentido. Está funcionando. La batalla continuó durante horas. La coalición perdió muchas naves, pero también destruyó varias naves bortanas. 4. La primera vez en la guerra, el enemigo no ganaba fácilmente. DOT. El comandante Ryan Bell lideraba un grupo de cazas humanos y alienígenas en un ataque contra una nave de mando Boran. La nave enemiga era enorme y estaba repleta de armas, pero Ryan tuvo una idea. Todas las naves, escuchen, dijo por la radio. Vamos a hacer algo estúpido. Síganme y hagan exactamente lo que yo hago. Dirigió a sus cazas directamente hacia el enemigo. Las naves volaban en un patrón sin sentido. En lugar de atacar las armas o los escudos, volaban alrededor de la nave en círculos, disparando objetivos aleatorios. La nave Boran intentó rastrearlos, pero sus computadoras no pudieron descifrar qué intentaban. ¿Qué hacer? Mientras estaba distraída, los bombarderos de la coalición se colaron por el otro lado y destruyeron el arma principal de la nave. Buen trabajo, humanos, dijo un piloto alienígena. Fue la locura más grande que he visto en mi vida. Locuras es lo que mejor sabemos hacer, respondió Ryan. DOT al terminar la batalla. Ambos bandos se retiraron para contar sus pérdidas. La coalición había perdido muchas naves, pero también había herido gravemente a los bortianos. Y lo que es más importante, habían demostrado que se podía vencer al enemigo. En la nave insignia humana, el capitán Jaque Martínez se reunió con sus oficiales. Estaban cansados y asustados, pero también orgullosos. Habían venido a ayudar y habían marcado la diferencia. Señor, dijo Amy Carter. Creo que lo sorprendimos. Los borianos no esperaban que lucháramos así. ¿Cómo qué? Como humanos. No seguimos reglas. Inventamos cosas sobre la marcha. Y de alguna manera eso funciona. Jaque asintió. Y seguimos haciéndolo. Esta guerra está lejos de terminar. A lo largo de la galaxia, las naves Boran supervivientes informaron a sus líderes. Por primera vez en la guerra, habían sido detenidos. Los humanos eran diferentes de las demás especies. Eran impredecibles, ilógicos y peligrosos. Los bortianos comenzaron a planear nuevas estrategias, pero no entendían que luchar contra humanos no era como luchar contra cualquier otra persona. Los humanos no solo seguían órdenes. Pensaban por sí mismos, tomaban sus propias decisiones y nunca se rindieron. La guerra estaba a punto de cambiar de formas inesperadas. Los humanos habían llegado y nada volvería a ser igual. 3 meses después de la primera batalla, algo extraño estaba sucediendo en toda la galaxia. Las fuerzas de la coalición luchaban con más ahínco que en años. Naves que llevaban meses en retirada ahora atacaban. Soldados que habían perdido la esperanza se ofrecían como voluntarios para misiones peligrosas. Y todo gracias a los humanos. DOT. El capitán Jaque Martínez se encontró al mando de una flota mixta de naves humanas y alienígenas. Su tripulación trabajaba junto a seres de 6 mundos diferentes. Y de alguna manera, todos se entendían. Los alienígenas estaban aprendiendo a pensar como humanos y los humanos a usar la tecnología alienígena de nuevas maneras. Capitán, estamos recibiendo informes de todos los sectores, dijo la teniente Amy Carter, quien había sido ascendida tras su valiente vuelo en la primera batalla. En todas partes, los humanos luchan junto a las fuerzas de la coalición. Estamos ganando batallas.
Jake miró los informes en su pantalla. Era cierto. La marea de la guerra estaba cambiando lentamente. No porque los humanos tuvieran mejores armas o naves más grandes, sino porque les estaban enseñando algo nuevo a los alienígenas. Les estaban enseñando a tener esperanza. Al otro lado de la galaxia, la sargento Nicole Brown lideraba a un equipo de soldados humanos y alienígenas por los pasillos metálicos de una nave cosechadora Vortan capturada. La nave era enorme, más grande que la mayoría de las ciudades, y estaba llena de una extraña tecnología de cristal que dolía a la vista. «Manténganse cerca», susurró Nicole a su equipo. «Estas cosas no se parecen a nada que hayamos visto antes». Nicole era una mujer fuerte que había servido en la infantería de Marina de la Tierra antes de unirse a las fuerzas espaciales. Tenía el pelo corto y pelirrojo y músculos que provenían de años de entrenamiento. No le tenía miedo a nada, pero la nave Voran la ponía nerviosa. La adolescente se movía con cuidado por los pasillos. Las paredes estaban hechas de cristal vivo que latía con luz azul. Extraños sonidos resonaban desde las profundidades de la nave, como metal al ser retorcido y roto. Allí era donde los Vortans convertían a los seres vivos en combustible para sus máquinas de guerra. El sargento llamó al soldado Danny Lee, un joven soldado de las fuerzas de la coalición. Encontré algo. Necesitan ver esto. Nicole se acercó a donde estaba Danny. Frente a ellas había una enorme sala llena de máquinas que descomponían lentamente a los soldados de la coalición capturados y los convertían en energía. El sitio la puso enferma y furiosa. «Vamos a detener esto», dijo, «ahora mismo». «Pero sargento, la misión era solo recopilar información», dijo otro soldado. La misión cambió. «Vamos a volar este lugar y salvar a quienes podamos». El equipo de Nicole trabajó rápido. Liberaron a los prisioneros que aún estaban vivos y colocaron explosivos por toda la nave, pero no tenían suficientes explosivos regulares para destruir algo tan grande. «Espera», dijo Nicole, buscando en su mochila. Tengo una idea. Sacó un pequeño recipiente de café terrestre y lo mezcló con células de energía del equipo alienígena. Era una idea loca, pero de alguna manera funcionó. La mezcla creó una reacción química mucho más potente que sus explosivos regulares. «¿Cómo sabías que funcionaría?», preguntó Danny. «No lo sabía», admitió Nicole. «Pero a veces hay que probar cosas y ver qué pasa». Escaparon justo cuando la nave explotó. La enorme cosechadora Vortan se desintegró y cientos de prisioneros de la coalición se salvaron. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por la galaxia. Pero el efecto en la moral de la coalición fue increíble. Por primera vez en la guerra, los soldados no solo luchaban para retrasar derrota. Ellos luchaban para ganar y estaban aprendiendo a luchar como humanos. La comandante Kate Foster lideraba un ataque desesperado contra un convoy de suministros vortano. Su nave estaba gravemente dañada, con agujeros en el agujero y la mayoría de sus armas fuera de servicio. Cualquier persona razonable se habría retirado. Pero Kate no se sentía razonable. «A toda potencia a los motores», ordenó. «Vamos a embestir esa nave de mando». «Comandante, eso es un suicidio», dijo su oficial de armas. «Quizás, pero si atacamos esa nave de mando, todo el convoy se confundirá. Nuestra gente puede escapar y podemos salvar miles de vidas». La tripulación de Kate no discutió. Habían aprendido a confiar en los instintos humanos, incluso cuando estos parecían descabellados. El destructor terrestre dañado aceleró hacia la enorme nave vortana. «Díganle a la flota que vinimos a dar guerra y a masticar chicle», dijo Kate por la radio. «Y se nos ha acabado el chicle». La colisión destruyó ambas naves, pero también salvó el convoy de la coalición. El sacrificio de Kate permitió que miles de refugiados escaparan a un lugar seguro. Sus últimas palabras se hicieron famosas en toda la galaxia, repetidas por soldados que aprendían a luchar con valentía humana. La DRA. Lisa Park estudiaba los efectos de las tácticas humanas en el comportamiento Voran. Había establecido una estación de investigación en una nave Voran capturada, intentando comprender cómo funcionaba su mente colmena. «Ordenador, muéstrame los últimos informes de batalla», dijo. DOT. Los datos mostraban algo notable. Dondequiera que los humanos luchaban junto a las fuerzas de la coalición, los vortianos cometían más errores. Su perfecta coordinación se estaba rompiendo. Se confundían y tomaban malas decisiones. Es como introducir el caos en un sistema perfecto. Lisa se dijo a sí misma, los vortianos están tan acostumbrados a pensar como una sola mente que no pueden manejar la imprevisibilidad.
Abrió un canal de comunicación con el mando de la coalición. Almirante Kestari, creo que entiendo lo que está pasando. Los humanos no solo luchan mejor. También les están enseñando a todos a luchar mejor. ¿Cómo es eso, doctora? Park. Los vortianos esperan un comportamiento lógico y predecible. Pero los humanos no pensamos lógicamente todo el tiempo. Nos arriesgamos. Nos sacrificamos por los demás. Intentamos cosas que no deberían funcionar. Y de alguna manera eso rompe su sistema. Entonces, ¿qué recomiendas? Seguir haciendo lo que estamos haciendo. Poner a los humanos a cargo de unidades mixtas. Que enseñen a los demás. Cuanto más impredecibles nos volvemos, más problemas les causamos a los vortianos. El mayor Alex Turner trabajaba con generales de la coalición para desarrollar nuevas tácticas basadas en estrategias humanas. Era un hombre inteligente que había estudiado historia militar toda su vida. Pero estaba aprendiendo que a veces las mejores tácticas eran las que no tenían sentido. La clave no es tener un plan perfecto. Le explicó a un grupo de comandantes alienígenas, la clave es estar listo para cambiar el plan cuando las cosas salen mal. Y las cosas siempre salen mal. Los alienígenas tenían dificultades para comprender este concepto. Estaban acostumbrados a seguir las órdenes al pie de la letra, a hacer todo al pie de la letra. Pero los humanos les enseñaban que a veces había que olvidarse de todo. ¿Y si le dijéramos a la mitad de nuestras naves que atacaran el lado izquierdo del enemigo y a la otra mitad del lado derecho? Preguntó un capitán de la coalición. Eso podría funcionar, dijo Alex. Pero ¿qué tal si les dijéramos que atacaran ambos lados y el centro al mismo tiempo? O si algunas naves se retiran mientras otras atacan. Los vortianos no sabrían qué esperar. Eso suena a caos. Exactamente. Y el caos es algo que los vortianos no pueden manejar. Las nuevas tácticas se probaron en la siguiente batalla y funcionaron a la perfección. Los vortianos intentaron responder a los ataques de la coalición, pero no pudieron predecir qué sucedería después. Sus formaciones se desmoronaron y, por primera vez en la guerra, una importante flota vortiana fue completamente derrotada. La noticia de la victoria se extendió por la galaxia como la pólvora. Especies que habían estado escondidas por miedo durante años comenzaron a salir de su escondite. Los mundos conquistados comenzaron a rebelarse contra sus ocupantes vortianos. La galaxia estaba despertando. El capitán Jaque Martínez estaba en el puente de su nave leyendo informes de toda la galaxia. En todas partes, la historia era la misma. Las tácticas humanas funcionaban. Los alienígenas aprendían a luchar como humanos y los vortianos estaban perdiendo. El capitán Amy Carter dijo, me llegan informes de que los vortianos también están cambiando sus tácticas. Intentan volverse más impredecibles. Que lo intenten, dijo Jaque. Pero piensan con una sola mente. No pueden ser realmente impredecibles porque todos piensan igual. Pero tenemos millones de mentes individuales, todas con pensamientos diferentes. No pueden copiar eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Seguimos luchando. Seguimos enseñando y seguimos siendo humanos. La guerra estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, la coalición tenía esperanza. Los humanos les habían demostrado que los vortianos podían ser derrotados. Les habían demostrado que ser diferente no era una debilidad. Era un punto de fuerza. Y a lo largo de la galaxia, en 1000 batallas diferentes, las fuerzas de la coalición estaban aprendiendo la lección más importante de todas. A veces, la mejor manera de ganar no es seguir las reglas, sino crear las propias sobre la marcha. Los vortianos habían gobernado la galaxia mediante el miedo y el orden perfecto. Pero ahora se enfrentaban a algo nunca antes visto, el caos, la creatividad y el inquebrantable espíritu humano. Y aprendían que algunas cosas no se pueden conquistar, por muy perfecto que sea el plan. La almirante Ellen Price se encontraba en el centro de mando de la mayor base de la coalición, observando mapas que mostraban toda la galaxia. Fue la primera humana en ascender a almirante y ahora estaba a cargo de todas las fuerzas de la coalición. Era un trabajo que la asustaba, pero sabía que alguien tenía que hacerlo. La guerra había cambiado por completo en el último año. La coalición ganaba batallas, pero los vortianos también se volvían más astutos. Estaban aprendiendo a copiar las tácticas humanas y sus ataques eran cada vez más difíciles de predecir. Almirante, tenemos un problema, dijo el coronel Mark Davis, entrando en la habitación con expresión preocupada. Nuestros espías han descubierto algo sobre los vortianos. Algo grave. Ellen se giró para mirarlo.
Mark era un buen soldado que nunca se preocupaba sin una buena razón. ¿Qué encontraron? Los Vortianos no son de esta galaxia, almirante. Son de un lugar completamente distinto, de una dimensión diferente, tal vez incluso de un universo diferente. Y no nos atacan porque quieran conquistarnos. Entonces, ¿por qué están aquí? Huyen de algo. Su dimensión natal está muriendo y están intentando escapar a la nuestra. Necesitan la energía de todos los seres vivos para impulsar su escape. Si lo consiguen, trasladarán aquí toda su civilización y destruirán todo lo que ya existe. Ellen sintió frío. Había pensado que los Vortianos eran solo otro enemigo que quería dominar la galaxia. Pero esto era mucho peor. Estaban intentando reemplazar toda su realidad por una nueva. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho. Nuestros científicos creen que están casi listos para completar su escape. Quizás en 6 meses, quizás menos. Ellen volvió a mirar el mapa de la galaxia. Incluso con todas sus victorias, la coalición solo controlaba aproximadamente la mitad de la galaxia. Los Voran aún controlaban la otra mitad, incluyendo los mundos centrales donde se encontraba su principal portal dimensional. «Contácteme con el capitán Bobby Mitchell», dijo. «Y reúna a nuestra mejor gente. Necesitamos planear algo que nunca se ha intentado». El capitán Bobby Mitchell ya era famoso por sus misiones de sigilo en las profundidades del territorio Voran. Era un hombre discreto que podía burlar cualquier sistema de seguridad y obtener información que nadie más podía encontrar. Cuando llegó a la base, su rostro estaba sombrío. «Almirante, acabo de regresar de los mundos Vort y del núcleo», dijo. Vi su portal dimensional. «Es enorme, más grande que una luna, y está casi terminado. Cuando se abra por completo, miles de millones de Vortianos lo atravesarán». «¿Será destruido? Quizás. Pero está protegido por la flota más grande que he visto en mi vida. Y está en medio de su sistema estelar más poderoso. Acercarse lo suficiente para atacar sería un suicidio». Ellen asintió. Ya lo esperaba. Pero los humanos habían estado haciendo cosas imposibles desde que se unieron a la guerra. Tal vez podrían hacer una más. «Bobby, necesito que lleves un pequeño equipo de vuelta a los mundos centrales. No para atacar, sino para estudiar el portal. Averiguar cómo funciona. Encontrar sus puntos débiles. Vamos a destruir esa cosa, incluso si nos mata a todos». La doctora Lisa Park trabajaba día y noche en su laboratorio intentando comprender la tecnología. Había capturado fragmentos de sus naves y armas, y poco a poco iba descubriendo cómo funcionaban. La computadora ejecutó otra simulación del portal dimensional. Dijo que la pantalla mostraba una estructura compleja que distorsionaba el espacio y el tiempo. El portal era como un puente entre dos realidades diferentes, permitiendo a los Vortianos pasar de su dimensión moribunda a esta. «Si pudiéramos interrumpir el portal en el momento justo», se dijo Lisa, «podríamos cerrarlo para siempre, pero la explosión sería enorme. Destruiría todo en varios sistemas estelares». Hizo una pausa, pensando en las implicaciones. Un ataque así salvaría la galaxia, pero también mataría a todos los que lo llevaran a cabo. Era exactamente el tipo de plan loco y desesperado por el que los humanos eran famosos. «La almirante Price necesita ver esto», dijo, dejando su trabajo y dirigiéndose al centro de mando. Mientras tanto, el capitán Bobby Mitchell y su equipo ya estaban de regreso a Vort en el espacio. Su nave era pequeña y rápida, diseñada para evitar ser detectada. Con él iban 5 voluntarios que sabían que probablemente no sobrevivirían a la misión. «Recuerden, no estamos aquí para luchar», dijo Bobby a su equipo mientras se acercaban a la primera patrulla Voran. «Estamos aquí para aprender. Manténganse en silencio, manténganse ocultos y traten de que no los maten». El equipo pasó 3 semanas escabulléndose por territorio Voran, evitando patrullas y recopilando información. Lo que encontraron fue asombroso y aterrador a la vez. El portal dimensional no era solo una máquina. Estaba vivo, alimentado por la fuerza vital de billones de seres capturados de cientos de mundos. «Esto es horrible», susurró la sargento Linda Hayes, mirando las lecturas de sus sensores. «Están usando a la gente como baterías para impulsar su escape». «Por eso han estado cosechando mundos», comprendió Bobby. «No solo quieren los recursos. Necesitan la energía vital de todos los seres vivos para abrir el portal por completo». El equipo logró acercarse lo suficiente al portal para realizar escaneos detallados. La información recopilada sería crucial para cualquier plan de ataque, pero regresar a casa con vida sería un desafío completamente distinto. De regreso,
fueron descubiertos por una patrulla Boran. La nave de Bobby era rápida, pero las naves enemigas lo eran aún más. Rayos láser atravesaban el espacio a su alrededor, mientras corrían hacia el límite del territorio Boran. «No lo lograremos», dijo su piloto, observando cómo las naves enemigas se acercaban. «Sí, lo lograremos». Bobby dijo, «Envíen todos nuestros datos a la coalición ahora. Incluso si no sobrevivimos, la misión estará completa». Transmitieron todo. Se enteraron justo cuando las naves Boran los alcanzaron. La batalla fue corta y desesperada. La nave de Bobby resultó gravemente dañada, pero lograron escapar al espacio de la coalición. Cuando Bobby regresó a la base, fue directo al almirante Price con su informe. La DRA. Lisa Park también estaba allí, y juntos estudiaron la información que había recopilado. «El portal tiene una debilidad», explicó Bobby. «Hay un centro de control en su núcleo que regula el puente dimensional. Si pudiéramos introducir una bomba en ese centro de control, todo el portal colapsaría. Pero entrar sería imposible», dijo Lisa. «Las defensas son demasiado fuertes». «No imposible», dijo Ellen en voz baja. «Solo muy, muy difícil. Y sería un viaje sin retorno para quien lo intentara». La sala quedó en silencio mientras todos comprendían lo que quería decir. Alguien tendría que ofrecerse como voluntario para una misión suicida para salvar la galaxia. «Yo lo haré», dijo Bobby de inmediato. «No», respondió Ellen. «Esto es más grande que una sola persona. Necesitaremos un equipo y el mejor plan que hayamos hecho». Consíganme. «Todos los comandantes humanos de la flota. Vamos a hacer algo que salvará la galaxia o nos destruirá a todos». Durante los siguientes días, las mentes más brillantes de la coalición trabajaron juntas para crear un plan. Era complicado, peligroso y casi nulo, pero era su única esperanza. El comandante Tony Phillips se ofreció como voluntario para liderar la misión suicida. Era un buen hombre con esposa e hijos en la Tierra, pero comprendía lo que estaba en juego. Si los Boran triunfaban, no quedaría tierra a la que regresar. «¿Cuántas personas necesitan?», le preguntó el almirante Price. 50 voluntarios. Todos humanos. La misión requiere una mentalidad que solo los humanos pueden tener. Los tendrán. Y Tony, quiero que sepas que lo que estás haciendo será recordado para siempre. No solo están salvando a la humanidad, sino a todos los seres vivos de la galaxia». Tony asintió. Estaba asustado, pero también orgulloso. Esto era lo que hacían los humanos. Cuando todo parecía desesperado, encontraron la manera de contraatacar. Comenzaron los preparativos finales. En pocos días, Tony y su equipo partirían hacia los mundos Bort y del núcleo. Llevarían consigo un dispositivo construido con creatividad humana y ciencia alienígena, un arma capaz de destruir el portal dimensional y salvar la galaxia. Pero primero, tenían que superar a la flota enemiga más grande jamás reunida. Sería la misión más peligrosa de la historia de la humanidad, y todos sabían que las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Tony miró a su equipo de voluntarios. Todos eran jóvenes, todos valientes, y todos estaban dispuestos a morir por algo más grande que ellos mismos. Representaban lo mejor de la humanidad y no defraudarían a la galaxia. El comandante Tony Phillips miró las estrellas por última vez antes de que su nave entrara en la grieta dimensional. Detrás de él, su equipo de 50 voluntarios trabajaba silenciosamente en sus puestos, preparándose para una misión que todos sabían que sería la última. Cada uno había dejado mensajes a sus familias en la Tierra, pero ninguno hablaba de morir. Hablaban de ganar. El comandante, con todos los sistemas listos, informó al teniente Danny Walsh, el miembro más joven del equipo. Solo tenía 22 años, pero se había ofrecido voluntario sin dudarlo cuando Tony le pidió los mejores pilotos de la flota. «Bien», dijo Tony. «Recuerden, tenemos una tarea, llevar ese dispositivo al centro de control del portal y activarlo. Todo lo demás es solo ruido». El dispositivo que llevaban no se parecía a nada construido antes. La DRA. Lisa Park lo había diseñado utilizando tecnología Bortan capturada combinada con ingeniería humana. Crearía un bucle de retroalimentación en el portal dimensional, provocando su colapso y sellando la brecha entre dimensiones para siempre. Acercándose al sistema central Boran, llamado navegador. Flota enemiga detectada. Conde 1. Más de 2000 naves. Tony sonrió con tristeza. Los bortianos habían traído todo lo que tenían para proteger su portal. Bien. Eso significaba que esta también era su última oportunidad. Todas las naves.
Soy Tony Phillips. Hoy, terminamos esta guerra. Hoy, salvamos la galaxia. Demostremos a estos monstruos de cristal lo que los humanos pueden hacer. La batalla comenzó de inmediato. Miles de naves bortianas se abalanzaron sobre la pequeña flota humana como insectos furiosos. Sus armas iluminaban el espacio con rayos de energía mortales, pero los humanos estaban preparados. La capitana Sarah Miller lideró la primera oleada de cazas, atravesó la formación enemiga. Su nave danzaba entre los rayos láser, disparando a todo lo que se movía. Tras ella, pilotos humanos y alienígenas trabajaban juntos usando tácticas que ninguna escuela militar había enseñado jamás. «Rompan la formación», gritó Sarah por la radio. «Cada uno elija sus propios objetivos. Confúndanlos». La flota humana se dispersó en todas direcciones. Cada nave siguió su propio camino a través de la formación enemiga. Los devoranos intentaron responder, pero su perfecta coordinación se convirtió en una debilidad. Se interponían constantemente entre sí. Incapaz de adaptarse al caos de las tácticas humanas, la almirante Ellen Price observaba la batalla desde la nave de mando de la coalición, manteniéndose lo suficientemente lejos para coordinar el ataque, pero lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. Lo había apostado todo en esta misión, y hasta ahora estaba funcionando. «Almirante, la primera oleada ha atravesado las defensas exteriores», informó su oficial de comunicaciones. El comandante Phillips se dirige hacia el portal. Bien. Diga a todas las unidades que mantengan la presión. Necesitamos mantener a los bortianos ocupados mientras Tony hace su trabajo. El portal dimensional se alzaba ante ellos como una montaña de cristal y luz. Era hermoso y terrible a la vez, curvando el espacio sobre sí mismo mientras se preparaban para traer la civilización a esta dimensión. A su alrededor, las naves enemigas más grandes formaban un muro protector. «Allí», dijo Tony, señalando una pequeña abertura en la estructura del portal. «Esa es nuestra entrada. Pero primero tenemos que superar a esos defensores». El asalto final fue la lucha más desesperada que ninguno de ellos había visto jamás. Naves humanas se lanzaron contra los defensores bortanos, sacrificándose para despejar el camino para el equipo de Tony. El capitán Jaque Martínez lideró su nave en un ataque de embestida contra un acorazado bortano, destruyendo ambas naves, pero abriendo una brecha en sus líneas. La teniente Amy Carter pilotó su caza contra adversidades imposibles, esquivando disparos que deberían haberla matado una docena de veces. Despejó el camino para el equipo de asalto. Su nave humeaba y estaba dañada, pero seguía volando. «Vamos, vamos, vamos», gritó por la radio. «El camino está despejado». La nave de Tony corrió hacia el portal, zigzagueando entre las enormes estructuras de cristal que lo rodeaban. Cuanto más se acercaban, más extraño se volvía el espacio. La realidad se retorció a su alrededor, mostrando destellos de la agonizante dimensión bortana al otro lado. «Dios mío», susurró Danny Walsh. «Observa su mundo». A través de la grieta dimensional, podían ver la dimensión natal de los Boran. Era un lugar de oscuridad y decadencia donde estrellas muertas flotaban en el espacio vacío. Los Boran no eran monstruos malvados. Eran refugiados desesperados que intentaban escapar de la muerte de su universo. Pero Tony sabía que no importaba. Si los Boran lograban escapar, todo ser vivo en esta galaxia moriría. No había lugar para la piedad. «Apunten al control». «Centro», ordenó. «Llévennos». La aproximación final fue una pesadilla de metal retorcido y seres de energía. La mitad del equipo de Tony murió en los últimos minutos, pero los supervivientes avanzaron. Estrellaron su nave contra el centro de control del portal en las profundidades de la enorme estructura. Tony y los voluntarios restantes se abrieron paso a través de pasillos llenos de extraña tecnología y defensores. El dispositivo que llevaban era pesado y complicado, pero lo protegieron con sus vidas. «Casi allí», gritó Tony al llegar a la cámara central. A su alrededor, los sistemas de energía del portal vibraban con la energía de 1000 millones de vidas robadas. El centro de control era una enorme sala abierta, llena de computadoras de cristal y pantallas holográficas. En su núcleo se encontraba el sistema de control maestro que regulaba el puente dimensional. Tony y su equipo instalaron el dispositivo e iniciaron la secuencia de activación. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó el sargento Paul Green, el último superviviente del asalto. «Equipo, 3 minutos para activarlo y unos 30 segundos antes de que todo explote». Tony respondió: «¿Funcionará? Tiene que funcionar». El dispositivo se encendió, su ingeniería humana interactuando con la tecnología alienígena de formas que deberían haber sido imposibles.
Las alarmas de advertencia comenzaron a sonar por todo el portal cuando las computadoras Boran detectaron la interrupción. «Tony, soy el almirante Price», se escuchó una voz por la radio. «Refuerzos Boran se dirigen a su posición. Tiene que salir de ahí». Negativo, almirante. Alguien tiene que quedarse y asegurarse de que el dispositivo funcione. Dile a mi familia que los amo. Tony cortó la comunicación y se volvió. Paul. Todavía puedes verlos si corres ahora. Paul negó con la cabeza. No he venido tan lejos para irme antes. Terminamos esto juntos. Los dos hombres observaron cómo el dispositivo completaba su secuencia. A su alrededor, el portal comenzó a temblar a medida que los bucles de retroalimentación interrumpían sus sistemas de energía. La grieta dimensional comenzó a colapsar, cortando la conexión entre los dos universos. Al otro lado de la grieta, la civilización Boran observó con horror cómo su ruta de escape desaparecía. Estaban atrapados en su dimensión moribunda, sin forma de llegar a la galaxia viviente. Habían intentado conquistarla. La explosión que siguió pudo verse desde media galaxia. El portal dimensional se desintegró, llevándose consigo la flota Boran y el sistema estelar donde se había construido. Pero también selló la grieta para siempre, protegiendo a este universo de una invasión. La almirante Ellen Price estaba de pie en el puente de su nave, observando cómo la explosión se desvanecía en la lejana luz estelar. La guerra había terminado. La humanidad había ganado, pero el coste había sido enorme. La almirante dijo su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo informes de toda la galaxia. Las naves Boran restantes se están rindiendo o huyendo. Sin su puerta de enlace, no tienen camino a casa ni un mando central». Ellen asintió con tristeza. La victoria se sentía vacía sin Tony y sus valientes voluntarios. Pero sabía que habrían estado orgullosos. Habían salvado no solo la Tierra, sino todos los mundos de la galaxia. En los años siguientes, la galaxia comenzó a sanar lentamente. La coalición se fortaleció más que nunca, con los humanos asumiendo roles de liderazgo en la exploración, la diplomacia y la defensa. Los niños aprendían sobre Tony Phillips y su equipo en la escuela, y su sacrificio se recordaba cada año en el Día de la Liberación. La DRA. Lisa Park escribió la historia oficial de la guerra y sus últimas palabras se hicieron famosas en toda la galaxia. Los Vorpins no fueron derrotados por armas superiores ni ejércitos más numerosos. Fueron derrotados por el espíritu humano, por personas dispuestas a arriesgarlo todo por otros que nunca habían conocido. Los Vortan supervivientes finalmente se unieron a la comunidad galáctica. Su agresividad se vio atenuada por la pérdida de su conexión con la mente colmena. Trajeron nuevas tecnologías y perspectivas, ayudando a construir un futuro mejor para todas las especies. Pero todos recordaban la lección de la guerra. A veces, la mayor fuerza no proviene de seguir las reglas, sino de estar dispuesto a romperlas cuando todo lo que amas está en juego. Los humanos habían demostrado a la galaxia que la esperanza, el coraje y el sacrificio podían superar cualquier adversidad. La guerra había terminado y la galaxia estaba a salvo. Y en algún lugar entre las estrellas, los espíritus de Tony Phillips y su equipo velaban por los mundos pacíficos que habían muerto por proteger.